Cara a cara, como les decía, entre Pedro Sánchez y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en el Congreso de los Diputados. Un Montoro desatado, como últimamente, completamente convencido de que la recuperación ha llegado para quedarse, y un pelín faltón con el jefe de los socialistas. Vamos a verlo. Habrá un gobierno socialista en España. ¿Y sabe lo que ocurrirá? Que habrá mucho más déficit público y millones de parados en España. Eso es exactamente el debate de presupuestos del 2014. Sigue usted reivindicando el legado de los gobiernos de Rato, de Acebes, en el que no solamente estuvo usted también, estuvo el señor Rajoy. Y a quien ustedes no han dado la espalda es al señor Rato, de quien no le he escuchado al señor Rajoy ni una sola crítica, ni un solo reproche, y a quien no han sido ustedes ni tan siquiera capaces de expulsar de su partido. Rato, Bárcenas, debate de altura. El señor Rato fue su mentor y el señor Rodríguez Ponga su colaborador. Dos usuarios de las tarjetas negras de Caja Madrid. Que yo sepa, usted, señor Sánchez, ha sido miembro de la Asamblea de Caja Madrid, ¿no? Estaba ahí para controlar la gestión y las cuentas, ¿no? Mira, pues enhorabuena. Yo le voy a dar la enhorabuena más sincera por la calidad de su trabajo. Miren, señor Montoro, para ese 90% los recortes y para el 10% las amnistías fiscales y las rebajas fiscales. Para el 10% los beneficios y para el 90% los sacrificios, señor Montoro. Esa es su política. ¿Eso son cifras macroeconómicas, señor Sánchez? ¿O se lo tiene que consultar a su asesor? Pregúntele a su asesoría, señor Sánchez, si eso es así o no es así, porque es que realmente, si no, no vamos a saber de qué estamos debatiendo. Vender rebajas de impuestos, aunque sea para unos pocos, y confiar en base a unas previsiones irreales que los ingresos fiscales van a aumentar, no es economía, señor Montoro, es ficción. Ficción, señor Rajoy, de serie B, como la contabilidad de su partido. Le ha llamado a la recuperación económica hipotética. Pero, vamos a ver, ¿el Partido Socialista Obrero Español de España niega que España está creciendo? ¿Lo niega? Suba usted aquí y diga que niega que España está creciendo. Usted se enzarza en el pasado porque no tiene nada que ofrecer de futuro, señor Montoro. Eso es lo que le pasa. Sí, le pasa eso. Bueno, pues este es el rifirrafe que se produce entre Montoro y Pedro Sánchez. Enseguida voy a preguntar opiniones en la mesa, teniendo en cuenta, como les decía también, que hoy se cumplen 100 días desde que Sánchez llegó a la Secretaría General del Partido Socialista Obrero Español. Pero antes queríamos detenernos unos minutos en una historia que hoy nos ha llamado muchísimo la atención y que está protagonizada por un sindicalista de Navantia. Xaquín García Sinde, muy buenas noches. Boa noite. Bueno, enxeñeiro técnico do asteleiro de Ferrol da empresa pública Navantia, que acusa o Centro Nacional de Intelixencia de perseguilo políticamente. Por qué? Bueno, pois porque eu solicitei unha habilitación personal de seguridade, porque a empresa me plantexou un traslado temporal de oficina, non? Dentro da miña factoría, me ven denegada, coa argumentación de que eu demostrei de obra ou palabra, leo textualmente, falta de honradez, deslealtad, falta de fiabilidad, no ser de confianza ou indiscreción. Isto, evidentemente, é algo excepcional, é dicir, as habilitacións que son denegadas son absolutamente casos excepcionais. De feito, eu estuve en 4 meses e medio, contando mes de vacacións, desplazado na nova oficina sin habilitación, porque se considera pouco menos que un trámite que se concede en todas. Retornei a miña oficina habitual e agora, 10 meses e medio despois, chega esta denegación que na práctica non di nada, porque non hai ningunha sola palabra sobre esas supostas obras ou palabras miñas que xustifiquen a decisión. Para a xente que non este moi afeita a esta terminoloxía, fala de habilitación persoal de seguridade, HPS, que é isto exactamente, dentro do traballo que fan vostedes en Navantia?
En Navantia se manexa información clasificada desde o punto de vista da seguridade nacional, pois porque construímos barcos militares. Entón, eso significa que para manexar información clasificada ou para traballar en zonas, en departamentos onde hai información clasificada, ainda que un non traballe con ela, pero sí traballa nunha zona onde hai planos ou documentación, planos, claro, etcétera, hai que solicitar unha habilitación personal de seguridade que concede o Centro Nacional de Inteligencia. Que como normalmente, decía vostede, é casi un trámite que se solventa, concedendo esa HPS dun xeito prácticamente automático, non? Non automático, quero decir, cando eu aceptei o traslado á Sala Técnica de Navantia Ferrol e aceptei solicitar, por tanto, a habilitación persoal de seguridade que requería, necesaria, xa solo por ese mero efeito xa se me habilitou o acceso á Sala Técnica. Vale. Eu estuve traballando na Sala Técnica sin ter habilitación. Xa. Porque se supoñía que iba a recibila transcurrido un tempo, non? Porque se supoña que iba a recibila como todo o mundo prácticamente. Cantos anos leva vostede en Navantia? 34. E tivo algún incidente ca dirección da empresa ou co CNI? Non. Eu nunca tuve ningún tipo de expediente aberto, ni fun sancionado, ni co CNI, moitísimo menos. Eu, de feito, levo 27 anos traballando no Departamento de Informática de xestión, donde non manexamos planos nin información clasificada, pero evidentemente si, digamos, información delicada, non? Nóminas, datos personais de toda a plantilla, contabilidade da empresa, pedidos da empresa, etcétera, etcétera. Bueno, pues como nunca necesitara habilitación, nunca solicitara, eu a solicitei cando ano pasado me plantexan un traslado temporal que dentro da factoría, vamos, de ubicación da oficina, eu acepto e a raíz de eso tal, pero quero decir, eu levo 27 anos manexando información, digamos, pues eso, sensible, delicada, nunca a empresa sin problema. A máis mínima queixa de que eu fixera un uso indebido dela. Hai moita xente que recibiu unha negativa como a que recibiu vostede cos argumentos que aporta o CNI no seu caso? Cos argumentos, mira, non. É dicir, que se sepa, non. É dicir, todo isto, pois hai moito secretismo, se sabe que hai algún caso, pero bueno, pois outra xente prefire non decilo, non? A min realmente pareceme grave que se poida acusar a alguén de algo tan serio como falta de honradez, deslealtad, non ser de confianza, decir ademais que o demostrei de obra ou palabra, e que non se dean as probas que permitan evaluar se efectivamente eso é así, e que deixan a un unha situación de indefensión. Claro, e que consecuencias profesionais mesmo pode ter para vostede este Pois informe? mira, a proposta que me fixo a empresa ano pasado dun desplazamento temporal por motivos de organización do proxecto informático no que eu estou traballando, agora non mo podería plantexar, porque eu xa non podo ir aí. Por exemplo, do meu centro de traballo, do personal de adscritos ao convenio colectivo, como é o meu caso, 1/3 dos meus compañeiros estiveron en Australia traballando por temporadas máis ou menos longas, pero algún incluso vivindo ali, residindo coa familia. Esa é unha vía que para mí xa está pechada. Ir a Noruega, pois sería outra posibilidade tamén pechada, non? E, bueno, e despois a cuestión máis de fondo, é dicir, Navantia é unha industria militar que agora, dende o 25 de xullo, depende do Ministerio de Defensa, e o Centro Nacional de Inteligencia, nin máis nin menos, que me declara un risco para España. Bueno, pois non é un tema para deixar así como así, é dicir, eu digo, o CNI di que eu demostrei de palabra ou obra deslealtad, falta de honradez, que saque esas probas ao aire, que diga cales son as miñas obras, os meus feitos e as miñas palabras para que lle justificar permiten ese chegar a esa informe. conclusión. Xaquín, xa para rematar, que vai facer? Ten algún marxen de maniobra? Ou este tipo de informes do CNI son incuestionables, digamos, dende o punto de vista legal?
cabe un recurso ante os xuzgados centrais do contencioso administrativo e neso a iso vou, dicir, eu non acepto, pareceme un atropelo absoluto, un abuso de poder, e non o acepto, dicir, o teñen que demostrar. Bueno, pois aquí Eu quero, ademais, xa que son as miñas palabras ou os meus feitos, eu quero que os digan. Claro. Que os digan. Que digan en que están basados, non? Efectivamente, que digan que fixen eu, que dixen eu, que lles fai chegar a esa conclusión, que o digan. Pois estaremos pendentes. Aquí en García Sinde, unha historia moi chamativa, de verdade, a que hoxe coñecíamos. Moita sorte, estaremos, como decía, bueno, pois pendentes do que aconteza. Boa noite. Vale. Graciñas. Graciñas. Bueno, retomamos lo que pasaba hoy en el Congreso. Les decía 100 días del señor Pedro Sánchez al frente de los socialistas de España, españoles. Y yo, no sé, Carlos, empezaba Montoro pronosticando que cuando el PSOE vuelva al gobierno de España, si es que esto se produce en algún momento, el déficit se va a volver a desbocar y el número de parados va a volver a dispararse. Primero, estoy seguro que volveremos, no sé cuándo. Creo que mejor para España que volviéramos pronto, pero antes tenemos que ponernos nosotros en forma, ¿no? Pero no es verdad. ¿Tú crees que volveréis realmente? Estoy convencido. Bueno, no puede gobernar la derecha per se y No, para hombre, siempre. no, pero hay más ofertas. A ver, voy a ser más categórico. La única posibilidad de echar al PP es que haya un PSOE fuerte. Podemos tener aliados, compañeros de viaje y tal, pero sin un PSOE fuerte, si la alternativa, ya enlazo con lo de, si la alternativa a Núñez Feijóo es Beiras, o la alternativa a Rajoy es, ¿cómo se llama?, Pablo Iglesias de Podemos, dense, lo digo así, pobre izquierda, tenemos derecha para mucho rato, con lo cual creo que deberíamos, y en esa alianza del futuro, ¿tienen sitio los de Podemos, los de AGI? Yo creo que sí, yo lo he defendido siempre, a diferencia de otros yo he defendido siempre. Vamos a hacer un pequeño repaso de esos 100 días de Pedro Sánchez. No está recibiendo muy buenas noticias en las últimas horas. Como saben, hay una pequeña rebelión que viene por el sur y con un nombre muy concreto que es el de Susana Díaz, al parecer en estos momentos todopoderosa señora del PSOE, que no está muy de acuerdo con algunas de las cosas que ha hecho Sánchez en los últimos tiempos, quizás porque también ella aspira a ser candidata de este partido a la presidencia del gobierno. Vamos a hacer, como decía, ese repaso por esos 100 días de Sánchez al frente del PSOE. Marina. Un repaso, Fernanda, que vamos a empezar por el principio, porque fue elegido secretario general el día 13 de junio. Entonces han pasado 100 días que han dado para muchos. Así fue el debut de Pedro Sánchez en la primera sesión de control en la que se enfrentó a Mariano Rajoy. ¿Esta es, señor Rajoy, la recuperación económica prometida? De las raíces vigorosas a las cuales usted hacía referencia en un mitin en Galicia, le diré que quizá existan en el oasis en el que usted vive aislado. Y de ahí se fue a Italia, donde causó furor en el conocido como el Pacto de los Tortellini. En la prensa italiana se leían titulares como Pedro, el guapo de la izquierda, conquista Bolonia. Él habla fluidamente francés e inglés y hasta se aventuró con el italiano. Hola Italia. Salve Italia. Hola Italia. Salve Italia. Grazie mille il Partito Democratico per dimostrare al mondo che nonostante questa brutale crisi economica abbiamo comunque ragioni per essere contenti e celebrare. And thank you all, those of you coming from all over Europe, to join the forces of the left. A su vuelta empezaron las polémicas y las acusaciones de populismo. Llamó a Sálvame para intentar convencer a Jorge Javier que volviera a votar al PSOE. Yo a Jorge Javier le escucho de vez en cuando y tengo en cuenta sus opiniones. Te digo una cosa, esto es como tener en casa pan congelado. Y días después se fue al Hormiguero, donde jugó al básquet, se tumbó en el suelo y participó en todo tipo de juegos. ¿A que os traigo un descafeinado de sobre? Dentro del grupo de las declaraciones polémicas hay que añadir también las que tienen que ver con la política. En una polémica entrevista en El Mundo afirmó que le sobraba el Ministerio de Defensa. Al día siguiente tuvo que rectificar. Rompió el pacto con el PP europeo y no apoyó la investidura de Cañete y siguió causando polémica ahora con esta otra propuesta. Víctimas del terrorismo machista sean también concebidas como funerales de Estado con la presencia del Gobierno y del presidente del Gobierno.
Parece que sus últimas decisiones están haciendo que pierda apoyo. Susana Díaz no estuvo en la primera reunión de la Ejecutiva Federal y no está de acuerdo con la forma como Sánchez está gestionando la crisis catalana. Ya ha afirmado que tienen estrategias distintas para llegar a su electorado. Así que unos critican su superficialidad y otros mantienen que está frenando la caída electoral del PSOE. Ahora tenemos que esperar al CIS el mes que viene para ver cómo fue este estreno de Pedro Sánchez. Bueno, pues de momento ya nos has dado alguna información muy concreta. Pablo, yo no sé si crees que le sobran ocurrencias a Pedro Sánchez. ¿A ti te gusta Sánchez? Yo creo que representa una nueva generación, creo que es una persona joven, que es una persona bien formada, que es una persona que tiene todavía recorrido. Si me preguntas si me gusta, yo le daría, digamos, un aprobado alto, y sobre todo creo que tiene por delante lo que he dicho, recorrido, ¿no? Efectivamente ha cometido ya algunos errores, en particular en cuanto a la comunicación, ¿no? Ha tenido alguna metedura de pata, como lo de las víctimas de violencia de género, señaladamente. Lo de Sálvame es una cosa mucho más discutible, y yo lo que sí creo es que tiene por delante una tarea que es casi titánica, conociendo el PSOE por dentro, regenerar, modernizar y reformar una organización que tiene unas dinámicas muy particulares y muy establecidas ya, darle un vuelco a un mastodonte político como es el PSOE es muy difícil, y además está con dos factores que lo condicionan todavía más. Uno es la irrupción de Podemos, que está alterando todo el panorama político, pero que digamos que apunta específicamente a la línea de flotación del PSOE, y otro es, se ha hablado de Susana Díaz, ¿no? El PSOE de Andalucía, si yo digo que el PSOE tiene que regenerarse, modernizarse y reformarse, el PSOE de Andalucía es un factor que condiciona terriblemente, y que hasta que ahí no se produzca en Andalucía una limpieza total y absoluta, se diluciden los temas de corrupción que hay y personajes que hay por allí, y Susana Díaz no me parece que tenga que dar ningún tipo de lecciones ni tratar de ejercer un ascendente solamente por el peso cuantitativo que tiene el PSOE de Andalucía. A ti gustache Sánchez, Martiño? Eu discrepo do que comentaba antes Príncipe. Eu creo que Sánchez non supón, polo menos en políticas de fondo, un cambio sobre a liña do PSOE. Sigue instalado nun perfil socioliberal, se queres. E en ese sentido sí que coido que o PSOE está en risco de pasoquización, como aconteceu en Grecia, non? E que está emerxendo un suxeito político novo no campo da alternancia. Ti pensas que vai volver a gobernar España? Dito isto, como el non ten cuestións de fondo que contrapoñera ao Partido Popular, entra xa a xogar outro tipo de bazas comunicativas, estéticas, de entrar en programas. Eu, sinceramente, coido que o PSOE non vai a volver a gobernar. Que non? Non, é dicir, eu creo que está roto o sistema de alternancia, ou está en camiño de romperse. Non sei como se vai a configurar a alternancia, pero está roto. Gonzalo. Ou polo menos o PSOE como coñecemos. Coincides con Martiño en que non se va a producir esa alternancia, bueno, pues prácticamente automática o aceptada o supuesta que se produce hasta ahora? El Partido Socialista, si es capaz, y yo no sé si lo va a ser si va a ser Pedro Sánchez capaz de hacerlo, el Partido Socialista es una gran organización con una gran capacidad para regenerarse y por supuesto perfectamente puede dar la batalla política y puede ser la alternancia. Lo que pasa que para eso... Una gran coalición, sí. El Partido Socialista... Está condenado a gran coalición, pero es otro debate. Lo que tendrá que hacer es definir su propia política, actuar con seriedad y con responsabilidad, olvidarse mucho de todo ese tipo de ocurrencias al margen de lo de la televisión. Yo estoy contigo de acuerdo con eso. La televisión es una anécdota, para los que son más simpáticos les gustará, para los que no, pero sí que hay otras cuestiones de fondo, como el modelo de Estado, como modelo económico, como cuestiones como la violencia, donde las ocurrencias se pagan muy caro, y lo hemos visto estos años, como esas ocurrencias se han pagado descolocando y desnudando y desvistiendo ideológicamente al Partido Socialista. Lo que sí que creo que es muy importante, es que el Partido Socialista no es Podemos. Y si lo que pretende hacer es seguir el juego a Podemos, pues al final lo que va a hacer es confundir a su propio electorado, y su propio electorado se va a confundir. Y lo estamos viendo en Galicia. En Galicia está pasando, el Partido Socialista es un partido socialista que se confunde muchas veces con AGE. Hay veces que es muy difícil, incluso en el Parlamento, ver las diferencias que hay entre el Partido Socialista y AGE, y yo creo que lo están pagando porque me da la sensación que por la división interna que tienen, por los problemas que tienen y la dificultad que tienen de hacer llegar
llegar su mensaje a sus propios afiliados, y creo que las encuestas no les van nada bien, pues al final estamos viendo que si lo que pretenden hacer es seguir el juego a otra organización, al final van a ser fagocitados por la otra organización. Lo de las encuestas es un mal de muchos. Mira que o problema do Partido Socialista é confundirse con Podemos ou con alguén, ten un bendito problema. O gallá foran esos os problemas. Outra cousa é dende a óptica do Partido Popular e da gran coalición. ¿Tú qué piensas, Miguel? ¿Que el PSOE lo va a tener fastidiado al margen de la gran coalición de la que habla Martiño? Que, ojo, no nos hagamos aquí, no nos chupemos el dedo, es algo que supongo que está en la mesa de muchos. ¿Tú crees que se ha roto esa dinámica que desde la transición, a partir de la victoria del Partido Socialista de González, pues se daba un poco por hecho? Bueno, yo creo que el bipartidismo está amenazado, es una realidad. El bipartidismo ahora mismo está amenazado. Yo creo que el Partido Socialista tiene... ¿Pero ves al PSOE como un PASOK? Bueno, yo creo que el PSOE tiene la responsabilidad de caminar incluso por delante del Partido Popular en el proceso de regeneración de la vida y de la práctica democrática de este país. Creo que Sánchez está en un momento muy difícil para construir un liderazgo. Construir un liderazgo sin gobernar es tremendamente difícil. Recordemos a Aznar cuando no gobernaba y al Aznar que empezó a construirse a partir de que empezó a gobernar. No tiene nada que ver construir un liderazgo mediático incluso sin gobernar, siendo oposición, que desde el gobierno. Por lo tanto, es un camino difícil. Sin embargo, Zapatero hizo el camino contrario, ¿ves? Bueno, sí, Zapatero es un fenómeno digno de estudio desde el punto de vista de la comunicación también, ¿no? Pero a ese problema, que no es menor, se añade un momento político de muchísimos cambios, que tampoco es menor, y la irrupción de Podemos, como decía Pablo. El problema del partido en Cataluña, la fragmentación del partido en Cataluña, la excesiva dependencia de, en este caso, un varón concreto en Andalucía, una mujer... Todo eso complica, una baronesa, ¿no? Es decir, complica mucho más ese proceso de construcción de un liderazgo que no es imposible, pero que es difícil. Bueno, dejadme, porque hablábamos de los 100 días de Pedro Sánchez, simplemente recordar, déjame, te escucho ahora, pero es que me llamó la atención este empeño, supongo que es la cercanía de otras elecciones. Vamos a empezar a ver fotos de gente posando delante de la oficina del INEM, sospecho, porque hoy ha salido de la boca de Alfonso Alonso, como saben, portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, una cifra concreta, un compromiso del Partido Popular en relación con la creación de empleo, que sigue siendo el gran problema que tenemos sin resolver y que parece que la cosa, según el PP, va a empezar a resolverse el 1 de enero, cuando a partir de entonces cada día se creen 1.300 empleos. El Gobierno estima que durante el año próximo saldrán del paro 1.300 personas cada día, y esa es la apuesta y ese es el objetivo. Bueno, simplemente quería recordar lo que hoy dijo Alfonso Alonso. ¿Ibas a apuntar algo, Gonzalo, para terminar este punto antes de empezar con Feijóo? Sí, quiero decir que el problema del Partido Socialista no es un problema de comunicación. Y no es un problema tampoco de que tenga varones asentados en otras comunidades. El gran problema que tiene el Partido Socialista, y que yo creo que es la consecuencia de sus malos resultados electorales, es su indefinición. O sea, es lo mismo gobernar con el Partido Popular que gobernar con nacionalistas. Si gobiernas con un nacionalista, inmediatamente tienes una política nacionalista. Si gobiernas con nacionalistas, puedes decir que la nación es un concepto discutido y discutible. Si te interesa, es bueno decir que los impuestos son, que bajar impuestos y de izquierdas. Ese es el problema que tiene ahora mismo el Partido Socialista. El Partido Socialista... Bueno, si queremos buscar así cositas, podemos hacerlas de todos, ¿eh? Yo te lo puedo hacer, y te puedo decir lo que dicen tus jefes. Pero tú entiendes lo que... Y yo creo que la mayor parte de los ciudadanos y los propios socialistas están entendiendo lo que es eso. Si tú estás hablando de que un plan es lo perfecto para eso, estás hablando de que un plan de estímulo es lo maravilloso, y a la vez, a los 6 meses de aplicar uno, te ves obligado a recortar, a pedir políticas de ajuste y eso, estás descolocando a tus propios votantes. Bueno, pues avancemos hacia otra conmemoración, otro aniversario que tiene que ver en este caso no con el Partido Socialista, sino con el Partido Popular de Galicia. Alberto Núñez Feijóo hace 2 años exactos celebraba su segunda victoria por mayoría absoluta en unas elecciones autonómicas. Aquella noche se presentaba a los medios de comunicación flanqueado por las 2 personas que se supone tienen más poder en estos momentos en Galicia, además del presidente, que son Pedro Puy y Alfonso Rueda. Vamos a recordar aquella noche y los compromisos que Feijóo adquirió entonces. Hoy se cumplen 2 años de esta imagen.
El 21 de octubre de 2012, Feijóo revalidó su mayoría absoluta con el 45,7% de los votos. Gañe clara e limpiamente as eleccións. Una noche de alegrías y agradecimientos. Inmensa gratitude indescriptible que sinto. Pero también de promesas que evaluamos 2 años después. Promesa 1, el paro. Os que non teñen traballo son o meu primer recordo e o meu primeiro compromiso. En esa fecha había 259.373 gallegos en paro, hoy son 238.203. Promesa 2, austeridad. Unha Xunta de Galicia solvente. Está en marcha la tercera fase de reducción de administración paralela, que supondrá un ahorro de 6,5 millones, que unido a los anteriores planes suma un ahorro de 58 millones. Non terei máis obxectivo nesta legislatura que axudar, na medida das miñas responsabilidades, a sair desta crise económica. A día de hoy se cumplen los objetivos de déficit. 2 años después, languidece el sector naval sin que se hayan materializado los contratos de Pemex. Se ha aprobado la Ley de Garantías Sanitarias, pero permanecen las listas de espera. El Hospital de Vigo abrirá antes de lo previsto, aunque la financiación de la estructura es criticada porque amenaza la solvencia del sistema. No se han coordinado aeropuertos, no ha habido más que una fusión de concellos y falta por aprobarse una de las promesas estrella de Feijóo en 2012, reducir el Parlamento de 75 a 61 diputados. Martiño, como calificarías estes 2 anos que aos que hai que sumar, lóxicamente, os outros 4 que xa leva o PP, este PP gobernando? Eu a Feijóo alcumo de chamolle Feijoudini, porque creo que va de moito os problemas e eu penso que leva facendo evasión de problemas durante estes 2 anos e tendo moi pouca iniciativa política. Mais alá diso, hai unha cuestión que non se contempla aquí, que eu creo que é un punto de inflexión na trayectoria de Feijóo nesta legislatura, que é o caso Marcial Dorado. Digo dendo punto de vista da súa propia proxección política, non? Feijóo revalida aquí maioría, proxectase a nivel de política de Estado, falase del como un recambio e eu creo que aí hai un punto de inflexión claro que a él, queiras ou non, se afecta na credibilidade social. Eu teño esa percepción e que incluso a él lle toca personalmente e na súa acción de goberno, non? Mais que nada porque rompe cunha construcción que se levaba artellando dende hai moitísimos anos e que no fondo eu penso que forma parte dun vieiro. Eu verdadeiramente coido que ao presidente a cuestión do goberno galego non lle interesa moito. E eu digo, que lle interesa? Eu coido que el asumiu esta responsabilidade nun contexto dunha carreira política, pero eu percibo que el sempre estaba máis cómodo en outro tipo de labores, a nivel de Estado e outro tipo de responsabilidades, e agora mesmo é preso desa carreira política e da falta de proxección. Aquí non hai cosas que non se falen, claro, estáse falando de desemprego, pero non se fala de poboación activa, nin se fala de emigración juvenil, nin se fala de que calidad de emprego se está a crear a día de hoxe. Eu, se queredes, vos conto casos familiares e de cercanía e vos digo que tipo de emprego se está a crear en comparación co que emprego que se creaba antes. Claro, evidentemente, seguro que vos tamén tedes exemplos e non vamos aquí a facer terapias de grupo. Xa sei que estamos, eso depende dunha ciencia que se chama demoscopia, pero ti que percepción tes se hoxe os galegos foran convocados ás urnas, como hai 2 anos, que crees que pasaría? Revalidaría o Partido Popular a maioría absoluta? Como quedaría o mapa político, o gran titular de esas supostas eleccións que se celebraran hoxe? Pois mira, esa é unha moi boa pregunta, porque eu coido que o goberno Feijóo sufriría un desgaste, pero aí hai unha asignatura pendente, que é a capacidade de artellar unha alternativa consistente ao goberno Feijóo. E aí podo facer incluso autocrítica a hora de falar de procesos de acumulación de forzas de cara a ofrecer unha alternativa solvente a Feijóo. Eu non teño ninguna dúbida de que o goberno Feijóo socialmente, incluso no contexto ahora do Estado e no contexto da situación que está a vivir o Partido Popular, está moi debilitado. Outra cuestión é a cuestión de en que camiño está o que sería unha alternativa consistente ao goberno Feijóo. Pablo Arangüena. Como está dicindo Martiño, artellar unha alternativa ao predominio do Partido Popular neste momento en Galicia semella difícil, non? Neste momento, pola fragmentación, pola existencia de determinadas forzas que están moi enquistadas en determinados plantexamentos, como pode ser o Bloque, non? Pero, bueno, facendo unha valoración dos 5 anos e pico que leva Núñez Feijóo, eu penso que o resume desta valoración é fracaso. Concordo tamén con Martiño no feito de que daba toda a impresión de que Núñez Feijóo está volcado á política nacional ou tiña directamente diseñada unha estrategia de chegar á política nacional
Nacional, facía declaracións constantemente nese sentido, posicionábase mediáticamente, viaxaba, etc. Pero isto, un inciso nada máis, isto tamén o facía Fraga e non se decía isto de Fraga? É diferente. Claro, pero Fraga tiña xa unha trayectoria que estaba de volta da política nacional, o sea, Fraga renunciou por completo á política nacional, mentres que unha idade completamente diferente, non? Por tanto, creo que non se pode comparar. Pero Núñez Feijóo me chama a atención dúas cifras, dúas magnitudes que creo que son importantes, non? A débeda da comunidade autónoma multiplicouse por máis de 2 nos 5 anos e pico que leva Núñez Feijóo, se presume de austeridade, pero verdadeiramente as contas cadráronse a base de débeda, e o paro, que era a súa prioridade cando chegou, subiu do 13 ao 22%, unha subida de 9 puntos porcentuais, que é un desastre en paliativos. E outra cousa máis, sectores productivos arrasados, que iso é o futuro máis aló das declaracións, non? Deso habería que falar un día que aconteceu en todos estes anos, xa non estou falando do goberno Feijóo, de como era este país hai 7 anos e como é este país agora, como consecuencia dese tsunami que non somos exactamente conscientes de todos os cadáveres que deixou polo camiño. Miguel. Bueno, o sea, yo tampoco soy partidario de atribuirle a un gobierno... Perdona, as eleccións hoxe como serían? Que me interesaba un pouco o punto de vista de cada un, moi brevemente. Revalidaría a maioría absoluta ao Partido Popular? Na miña opinión, sufriría un desgaste. Depende, como dixo Martiño, da capacidade que teña a oposición de proxectar que hai unha alternativa, que é viable esa alternativa. Miguel, non vale repetir o argumento. Decía que no... Yo no soy partidario de atribuirle todo lo bueno que sucede en un país a un gobierno cuando me conviene y atribuirle todo lo malo que le sucede a un país al mismo gobierno cuando me puede convenir, ¿no? Yo creo que Feijóo llega al gobierno de Galicia probablemente en el peor momento económico de España y también de Galicia, pues desde la democracia. Yo le atribuyo la virtud de haber visto posiblemente antes que otros la necesidad de imprimir medidas de austeridad en el ejercicio práctico de tal. Recordemos que cuando arranca esta crisis, muchos dirigentes políticos de este país tardan demasiado tiempo en reaccionar. Sigue habiendo gente que cuestiona las políticas de austeridad. De acuerdo, pero que siguen sin estar de acuerdo con las recetas que se aplicaron. La reacción y la receta que, en este caso, el gobierno autonómico a través de Núñez Feijóo pone encima de la mesa, bueno, vista con el tiempo, yo creo que hoy en unas cifras macroeconómicas, salvada la deuda, que es un mal no exclusivo de Galicia, sino de todas las comunidades autónomas de España, salvado esa cifra de deuda, las cifras de déficit son más que correctas, la macroeconomía gallega no va nada mal. Quiero decir, Galicia, que está socialmente por debajo de la media de España, está macroeconómicamente por encima de la media de España, y esto se hace en un periodo político en el que además algunas de esas medidas de austeridad han sido copiadas luego en otras ¿Repetiría mayoría absoluta el PP? Bueno, yo creo que todo esto ha sucedido en una legislatura, especialmente esta segunda, de un clima político absolutamente nuevo en Galicia. No ibas a decir nuevo, Miguel, no, di lo que ibas a decir. Pues distorsionado. Porque tu cara fue contradictoria con el adjetivo. No, quiero decir, vamos a ver, lo que hemos visto en esta legislatura en el Parlamento, de que a un presidente de la Xunta se le llame asesino, fascista o tal, hacía bastante tiempo que no ocurría, con independencia de las broncas parlamentarias habituales o tal. Bueno, repetiría mayoría yo creo absoluta. Que ese clima está. Yo creo que la izquierda llega a este momento político más fragmentada que nunca, con menos posibilidades que en otros momentos históricos políticos de Galicia de llegar a un acuerdo sencillo y por lo tanto es fácil deducir que lo tiene más sencillo el actual gobierno, pese a la carga de la crisis. Ahora que hace 2 años. Faltan 2 años. Carlos. Sí, claro. Si las elecciones fueran hoy, bajaría en votos Feijóo, pero seguiría teniendo mayoría absoluta, porque con 4 fuerzas políticas la izquierda es imposible. Por la ley de Hont, 4, lo que se prevé son muchas más. Yo te doy mi opinión. Yo creo que sí, claro. Si hoy hay votaciones, entran 4 fuerzas políticas de izquierda y un bloque de derechas que va salvado. Con lo cual, aunque en vez de sacar el 40, saque el 37%, se pone en el borde de la mayoría. O sea, 4 las que hay. No, en este momento hay 3. 3, AG, bueno, no, perdona, y entran hay 4 que está el grupo mixto compañeros también. y amigos de Podemos, van a entrar. O sea, que esos van a entrar. Si se presentan solos, van a entrar. Te guste o no te guste, pero van a entrar. Entonces, vamos a tener los últimos restos, nos los van a comer en todas las provincias sin rascarla. Aquí los amigos del PP.
Entonces, segunda cosa, yo creo que que Feijóo no ha defraudado. Es decir, la gente que votó a Feijóo, salvo lo de Dorado, que fue una patada en la boca, el resto no le ha defraudado, porque no esperaban que Feijóo hiciera grandes virguerías, hablando en plata. Y después, Feijóo es un hombre suficientemente prudente como para no meternos el dedo en el ojo. En el tema del aborto estuvo discreto. Mira, hay temas en que hay que reconocerle que que no nos metió el dedo en el ojo a los demás ciudadanos para movilizarnos. Con lo cual, ni ha hecho más enemigos y no se ha peleado con los suyos. Y eso es la clave en la política. Al final, en las elecciones tienes que tener a los tuyos, a tu banda, en el buen sentido de la palabra, a tus electores, más o menos contentos y que los del otro lado no se movilicen mucho. Entonces, yo creo que esto lo ha hecho bastante bien. ¿Qué es lo que hace Rajoy con eso del silencio? Lo que hace es intentar... ¿Por qué se carga lo del aborto? Porque se da cuenta que ahí puede perder 20 diputados. Igual, Gonzalo, es humano. Brevemente, por favor. ¿Tú crees que repetiría mayoría absoluta? Yo he dicho que sí, en este momento, a día de hoy. Momento, sí. Ahora, también digo una cosa, tal como está el escenario político, 2 años y vamos a ver los resultados de las municipales y lo que pasa. Gonzalo, yo creo que va a haber muchas caras nuevas. Y brevedad. Sí, hombre, yo creo que aquí, primero, tenemos un presidente del gobierno que precisamente ha sabido ejercer un liderazgo, ha sabido gobernar y fruto de ese gobierno creo que se puede presentar unos números mucho mejor que el resto de comunidades autónomas y una situación macroeconómica mejor. Mucha gente, a lo mejor no. ¿Por qué vota pero la mucha gente? gente Eso es una sí. pregunta que tendríamos ahora, que empezar a hacer. Con el corazón y la cartera, las dos cosas. Sí que quiere decir... No, bueno, yo corazón y cartera. Exactamente. Con el sí corazón que y la cartera. Empezamos, de las dos. empezamos esta legislatura con... Éramos 4 grupos en el Parlamento. Ahora somos 5. Exactamente, éramos 1 en el gobierno y 3 en la oposición. Ahora somos 5, uno de esos grupos se dividió en 2. Parece que ese grupo sigue peleando, sí parece que aún va a ir a otra división. ¿Estás dándonos una exclusiva? No, yo la exclusiva me la das tú, que yo veo tu programa y me la... hombre, es lo que pero si me consigo. estás diciendo que va a haber otra escisión... Lo que consigo... No sé, todo parece, pues todo parece que ese enfrentamiento, no esa os alegréis incapacidad, de las excisiones. esa incapacidad de el llegar mapa a político acuerdos es malo entre para ellos, todos. pues va a hacer que haya eso. Pero no solo es eso, el Partido Socialista ahora mismo es verdad que está en una situación terrible, está también muy dividido, es un partido, es un grupo parlamentario que se nota que está dividido, no tiene una postura clara en ninguno de los temas, el bloque nacionalista gallego está desorientado completamente, está intentando ocultar ese control. Fumando, todos fumando. Es que es la realidad. Es que es la leche. Pero es que no solo es que el señor, no es solo que el presidente Feijóo esté mejor por los fallos de los genios, demás. pero vosotros tampoco lo sois, coño. No es los nuestros no son genios, pero vosotros tampoco lo sois. Ha bajado mucho el nivel, Carlos. Déjame que acabe. No solo es que por desmérito de los demás esté brillando el presidente Feijóo, sino es que además su gestión es buena. Primero, es la segunda comunidad donde menos creció la deuda. Es la tercera comunidad de España donde el ratio de deuda PIB... ¿Repetiría mayoría absoluta hoy el PP? Yo estoy convencido que sí. Estás convencido de que sí. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, la última, unos minutos nada más, y enseguida vamos a recuperar una teoría que tiene que ver con la política y el sexo, así para resumir. Pero va a ser a la vuelta, tienen que esperar unos minutos nada más.